en un pequeño pueblo de Oaxaca, donde las montañas abrazan el horizonte y el tiempo parece detenerse. Don Manuel ajustaba sus viejas gafas, mientras observaba el autobús escolar amarillo que había dejado de funcionar. Ese cacharro ya no tiene arreglo, don Manuel. Necesitamos uno nuevo, dijo el director de la escuela con tono condescendiente. Ese viejo ya debería jubilarse. Sus manos tiemblan tanto como el motor de ese autobús, susurró uno de los maestros más jóvenes, provocando risas entre sus colegas. Don Manuel fingió no escuchar. A sus 75 años, estaba acostumbrado a que lo subestimaran. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo con motores y herramientas, efectivamente temblaban un poco. Pero sus ojos, esos ojos color café oscuro, que habían visto evolucionar la mecánica durante más de 5 décadas, seguían siendo agudos como el primer día. El autobús lleva a los niños de las comunidades más alejadas, murmuró don Manuel. Sin él, muchos no podrán venir a la escuela. El director suspiró. Lo entiendo, don Manuel, pero el presupuesto para un autobús nuevo no llegará hasta el próximo año, y ningún mecánico moderno ha podido repararlo. Yo puedo arreglarlo, afirmó don Manuel con una seguridad que contrastaba con su apariencia frágil. Las risas no se hicieron esperar. Don Manuel, con todo respeto, ese motor necesita tecnología moderna. Ya no estamos en los tiempos en que usted aprendió. El anciano no respondió. Simplemente tomó su desgastada caja de herramientas y se acercó al autobús. Mientras abría el capó, los recuerdos inundaron su mente en su padre enseñándole a reparar el primer tractor del pueblo cuando apenas tenía 12 años. Los años trabajando en el taller mecánico que tuvo que cerrar cuando llegaron los grandes concesionarios. Su esposa, ya fallecida, diciéndole que sus manos eran mágicas, porque podían dar vida a cualquier máquina. 3 semanas, dijo finalmente. Denme 3 semanas, y este autobús volverá a rugir como cuando era nuevo. El director intercambió miradas escépticas con los maestros, pero finalmente asintió. Está bien, don Manuel, tiene 3 semanas, pero será su última oportunidad. Mientras todos se alejaban, don Manuel acarició el viejo motor como si fuera un viejo amigo. Tú y yo nos entendemos, ¿verdad? Ambos somos viejos, pero aún tenemos mucho que ofrecer. La primera semana fue la más difícil. Don Manuel llegaba al amanecer y se marchaba cuando las estrellas ya brillaban en el cielo. Su pequeña casa quedaba a 30 minutos caminando. Di la escuela. Y cada día hacía ese recorrido cargando su pesada caja de herramientas. ¿Todavía sigue con eso, don Manuel?, preguntaba el conserje cada mañana, con una mezcla de admiración y lástima. El viejo mecánico apenas respondía. Con Angel estaba demasiado concentrado en su batalla personal. Había desmontado completamente el motor, pieza por pieza, limpiando cada una con el cuidado de quien restaura una reliquia sagrada. Una tarde, mientras luchaba por aflojar un tornillo oxidado, sus manos comenzaron a temblar más de lo normal. La llave inglesa cayó al suelo con un estruendo metálico que resonó en el silencio del patio escolar. ¿Necesita ayuda, don Manuel? La voz infantil lo sorprendió. Era Luisito, un niño de 12 años que siempre se quedaba después de clases porque su madre trabajaba hasta tarde. Solo recogía mi herramienta, respondió don Manuel, intentando ocultar su frustración. Mi abuelo también era mecánico, dijo el niño, acercándose con curiosidad. Decía que cada motor tiene su propio corazón y hay que escucharlo para entenderlo. Don Manuel sonrió por primera vez en días. Tu abuelo era un hombre sabio. ¿Puedo ayudarle? Mi abuelo enseñó algunas cosas antes de morir. Inicialmente, don Manuel quiso negarse. Este era su desafío, su oportunidad de demostrar que aún valía algo. Pero al mirar las manos pequeñas y ágiles del niño, recordó cuando él mismo era joven y aprendía el oficio. Está bien, concedió, finalmente, pero tendrás que seguir mis instrucciones al pie de la letra. Así comenzó una inesperada alianza. Luisito se convertía en las manos jóvenes que don Manuel necesitaba para las tareas más delicadas, mientras el anciano compartía conocimientos que no venían en ningún manual moderno. ¿Por qué no usa la computadora para diagnosticar el problema?, preguntó Luisito un día. Porque este autobús es de la época en que los motores hablaban directamente con los mecánicos, sin intermediarios, respondió don Manuel en escucha. Colocó la mano del niño sobre el bloque del motor y le enseñó a sentir las vibraciones, a interpretar los sonidos, a oler el metal y el aceite, para detectar problemas que ningún escáner podría identificar. Al final de la primera semana, el director pasó a inspeccionar el progreso. Su expresión se ensombreció al ver el motor completamente desarmado, con piezas organizadas meticulosamente sobre lonas en el suelo. Don Manuel,
Esto parece peor que antes, comentó con evidente decepción. A veces hay que desmontar todo, para entender el verdadero problema, respondió el anciano sin inmutarse. Es como cuando un médico necesita hacer una cirugía profunda. El director se marchó negando con la cabeza. Y esa misma tarde, don Manuel escuchó a los maestros más jóvenes, apostando sobre su fracaso. Ese viejo está acabado. Solo está alargando lo inevitable, decían entre risas. Esa noche, mientras caminaba a casa bajo el cielo estrellado, don Manuel sintió por primera vez el peso de la duda. ¿Y si realmente estaba demasiado viejo para este desafío? ¿Y si sus conocimientos ya no servían en este mundo moderno? Al llegar a su pequeña casa, se sentó frente a la fotografía de su esposa. Carmela, susurró, dame fuerzas para demostrarles que aún puedo ser útil. La segunda semana trajo consigo un nuevo obstáculo. Don Manuel descubrió que el bloque del motor tenía una grieta casi imperceptible, imposible de detectar sin desmontar todo el sistema. Necesitamos un bloque nuevo, dijo Luisito con preocupación. Imposible, respondió don Manuel. Este modelo dejó de fabricarse hace más de 20 años. Esa tarde, mientras ambos contemplaban el problema en silencio, la directora de la escuela vecina llegó de visita. He oído que están intentando resucitar este dinosaurio, comentó con una sonrisa amable. Mi padre tenía un taller de fundición. Quizás pueda interesarles esto. Les entregó una tarjeta con la dirección de un viejo almacén. Nadie ha tocado sus cosas desde que falleció. Tal vez encuentren algo útil. Al día siguiente, don Manuel y Luisito visitaron el almacén polvoriento. Era como entrar en una cápsula del tiempo en herramientas antiguas, manuales amarillentos y milagrosamente un pequeño horno de fundición. ¿Qué es esto?, preguntó Luisito, señalando un libro de cuero desgastado. Un tesoro, respondió don Manuel con los ojos brillantes. Es un manual de reparación de motores de los años 60. Aquí está la técnica que necesitamos. El libro describía un método antiguo para reparar grietas en bloques de motor mediante soldadura de bronce y un tratamiento térmico específico. Era una técnica que requería paciencia, precisión y, sobre todo, experiencia. ¿Creek funcionará?, preguntó el niño. Lo hará, afirmó don Manuel, pero necesitaremos ayuda. Esa misma tarde, don Manuel hizo algo que no había hecho en años. Pidió ayuda. Contactó a 3 exaprendices suyos, ahora mecánicos respetados en talleres modernos. El viejo don Manuel necesita nuestra ayuda, se corrió la voz. Why, uncle? Muchos se sorprendieron. Nadie se negó. El fin de semana, el patio de la escuela se transformó en un improvisado taller de fundición. Los exaprendices trajeron equipos modernos que complementaban las técnicas antiguas, que don Manuel dirigía con precisión milimétrica. Nunca pensé que volvería a ver este tipo de trabajo artesanal, comentó uno de ellos mientras observaba a su antiguo maestro preparar la aleación de bronce. Algunas cosas no pueden ser reemplazadas por computadoras, respondió don Manuel con una sonrisa orgullosa. La operación duró todo el día. Mientras el sol se ponía, el bloque del motor, ahora reparado, se enfriaba lentamente bajo la atenta mirada de todos. ¿Funcionará?, preguntó el director, que había acudido atraído por la inusual actividad. Mañana lo sabremos, respondió don Manuel. Esa noche, el anciano apenas durmió. Su mente repasaba cada detalle, cada paso del proceso. ¿Habría calculado correctamente la temperatura? ¿Resistiría la soldadura a la presión del motor? Al amanecer del día siguiente, don Manuel llegó antes que nadie. Encontró a Luisito esperándolo en la puerta de la escuela. No podía dormir, confesó el niño. Juntos se acercaron al bloque reparado. Don Manuel pasó sus dedos temblorosos por la zona soldada, sintiendo cada milímetro de la reparación. Perfecto, murmuró finalmente. Durante los siguientes días trabajaron incansablemente para volver a montar el motor. Las piezas que estaban demasiado desgastadas fueron adaptadas o recreadas en el pequeño taller improvisado. Don Manuel enseñaba mientras trabajaba, compartiendo secretos del oficio que no aparecían en ningún manual moderno. ¿Por qué coloca esa arandela extra?, preguntó Luisito en una ocasión. Porque este motor vibra ligeramente hacia la derecha cuando alcanza las 2000 revoluciones, explicó don Manuel. En ningún ordenador te dirá eso. Solo lo sabes cuando has escuchado cientos de motores como este. A medida que el motor tomaba forma nuevamente, algo más estaba ocurriendo. Los maestros que antes se burlaban ahora pasaban durante sus descansos para observar el progreso. Algunos estudiantes comenzaron a quedarse después de clases, fascinados por el proceso. Don Manuel, ¿podría explicarnos cómo funciona el sistema de distribución?, preguntó un día uno de los profesores de ciencias. El anciano mecánico
que siempre había sido un hombre de pocas palabras, se encontró rodeado de un público atento, mientras explicaba los principios básicos de la mecánica, con una claridad que solo la experiencia puede dar. Al final de la segunda semana, el motor estaba casi completamente ensamblado. Don Manuel trabajaba con renovada energía, como si cada pieza que colocaba en su lugar le devolviera años de juventud. Mañana haremos la prueba inicial, anunció, con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Esa noche, una tormenta inesperada azotó el pueblo. Lluvia torrencial y vientos fuertes causaron estragos en toda la región. Don Manuel apenas pudo dormir, preocupado por su preciado proyecto. Al amanecer, cuando finalmente cesó la lluvia, se apresuró hacia la escuela. Lo que encontró le heló la sangre. Una parte del techo del cobertizo donde trabajaban se había derrumbado y el agua había inundado todo el área. No, 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 murmuró, mientras corría hacia el motor parcialmente cubierto por escombros. Luisito llegó minutos después, quedándose paralizado ante la escena. A don Manuel. El anciano no respondió. Con manos temblorosas, comenzó a retirar los pedazos de lámina y madera que habían caído sobre su trabajo. El agua había alcanzado partes críticas del motor, y varias conexiones eléctricas estaban completamente empapadas. Todo está arruinado, susurró finalmente, dejándose caer en un banco cercano. Por primera vez desde que comenzó el proyecto, los ojos del viejo mecánico se llenaron de lágrimas. El director llegó poco después, acompañado por varios maestros y alumnos que se habían enterado del desastre. Lo siento mucho, don Manuel, dijo el director con genuina compasión. Sé cuánto significaba este proyecto para usted. Quizás era una señal, comentó uno de los maestros más jóvenes. Tal vez es hora de aceptar que necesitamos soluciones modernas. Don Manuel permaneció en silencio, su mirada perdida en el motor dañado. Décadas de experiencia le decían que el daño era demasiado extenso. Repararlo significaría prácticamente empezar de nuevo, y ya no quedaba tiempo. Don Manuel, la voz de Luisito rompió el pesado silencio. Mi abuelo decía que un buen mecánico nunca se rinde ante un motor herido. El anciano miró al niño, viendo en sus ojos la misma pasión que él había sentido a su edad. Tu abuelo tenía razón, Luisito, respondió finalmente, y yo no seré quien lo contradiga. Con renovada determinación, don Manuel se puso de pie. Necesitaremos secar cada pieza, revisar todo el cableado y reemplazar los componentes eléctricos dañados. Pero solo queda una semana, recordó el director. Entonces trabajaremos día y noche, respondió don Manuel con firmeza. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. El profesor de física se ofreció a ayudar con las conexiones. La maestra de química sugirió un método para tratar las piezas oxidadas. Padres de familia, exalumnos y vecinos del pueblo comenzaron a llegar, ofreciendo herramientas, materiales y, sobre todo, manos dispuestas a trabajar. El patio de la escuela se transformó en un verdadero taller comunitario. Don Manuel dirigía las operaciones como un director de orquesta, asignando tareas según las habilidades de cada voluntario. Nunca pensé que vería algo así, comentó el director, observando cómo jóvenes estudiantes trabajaban codo a codo con ancianos del pueblo, aprendiendo y enseñando simultáneamente. A medida que avanzaban los días, el cansancio comenzó a pasar factura a don Manuel. Sus manos temblaban más que nunca, y en ocasiones necesitaba sentarse para recuperar el aliento. Debería descansar, le sugirió Luisito una tarde, preocupado por la palidez de su mentor. Descansaré cuando este motor vuelva a rugir, respondió obstinadamente el anciano. La noche antes del plazo final, mientras todos trabajaban a contrarreloj, don Manuel sufrió un pequeño desvanecimiento. El médico del pueblo, que también se había unido al proyecto, insistió en que descansara. Si no se cuida, no estará aquí para ver el resultado de todo este esfuerzo, le advirtió. A regañadientes, don Manuel aceptó irse a casa, pero antes llamó a Luisito. Escúchame bien, le dijo, en voz baja. Hay algo que aún no hemos hecho. Algo crucial. Le explicó un ajuste final que debía realizarse justo antes de la primera ignición. Un secreto que había aprendido de su propio padre y que nunca había compartido con nadie. Confío en ti para hacerlo, concluyó, apretando la pequeña mano del niño entre sus manos arrugadas. Esa noche, mientras don Manuel descansaba en su casa, el resto del equipo continuó trabajando. Al amanecer, exhaustos pero satisfechos, contemplaron el motor completamente restaurado. Solo falta la prueba final, anunció Luisito. La mañana de la prueba final amaneció clara y brillante. Todo el pueblo parecía haberse reunido en el patio de la escuela. El autobús amarillo,
ahora limpio y con algunas partes de la carrocería también restauradas, esperaba en el centro de la atención. Don Manuel llegó apoyado en un bastón, pero con la espalda más erguida que en semanas. Sus ojos brillaban con anticipación mientras se abría paso entre la multitud que lo recibía, con aplausos y palabras de aliento. ¿Está todo listo?, preguntó a Luisito, que lo esperaba junto al autobús. Todo como usted me enseñó, respondió el niño, con orgullo, incluso el ajuste especial. Don Manuel asintió, satisfecho. Se acercó al motor y pasó sus manos sobre él, como un músico acariciando su instrumento antes de un concierto. Es hora, anunció finalmente. El director le entregó las llaves con una reverencia que contenía una disculpa silenciosa por haber dudado de él. Don Manuel las tomó, y con un gesto sorprendente, se las pasó a Luisito. Tú lo harás, dijo. Tus manos son más firmes que las mías ahora. Un silencio expectante cayó sobre la multitud, mientras el niño subía al asiento del conductor. Don Manuel se colocó a su lado, guiándolo paso a paso. Presiona el embrague hasta el fondo, instruyó. Ahora gira la llave, pero no demasiado rápido. Luisito siguió cada indicación con precisión. Cuando giró la llave, el motor tosió una vez, 2 veces, y luego, como despertando de un largo sueño, rugió con fuerza. Un sonido limpio, potente y estable que arrancó vítores y aplausos de todos los presentes. Lo logramos, exclamó Luisito abrazando impulsivamente al anciano. Don Manuel no pudo contener las lágrimas. No eran solo lágrimas de alegría por el motor revivido, sino por algo mucho más profundo, la confirmación de que su conocimiento, su experiencia, su vida entera dedicada a entender máquinas, todavía tenía valor en este mundo moderno. El director tomó un megáfono improvisado. Hoy no solo celebramos la restauración de un autobús, anunció con voz emocionada. Celebramos la unión de nuestra comunidad, el puente entre generaciones, y la lección más importante que podríamos aprender, aunque la verdadera sabiduría no tiene fecha de caducidad. Propuso entonces que el autobús diera una vuelta ceremonial por el pueblo. Don Manuel y Luisito irían al frente, como símbolos vivientes de la transmisión del conocimiento, mientras el autobús recorría las calles del pueblo, con niños y adultos saludando a su paso. Don Manuel miró por la ventanilla. Vio su reflejo en el cristal en un hombre viejo. Sí, pero no acabado. Un hombre con propósito, con valor, con algo que ofrecer. ¿Sabe qué, don Manuel?, dijo Luisito mientras conducían. Creo que quiero ser mecánico como usted cuando crezca. El anciano sonrió. Serás mejor que yo, respondió. Pog, tendrás lo mejor de ambos mundos, la tecnología moderna y los secretos antiguos. Al regresar a la escuela, el director tenía una sorpresa. Había reunido fondos entre la comunidad para crear un taller mecánico escolar, donde don Manuel enseñaría a los jóvenes interesados. No podemos permitir que todo ese conocimiento se pierda, explicó. Queremos que sea nuestro maestro, don Manuel. El viejo mecánico, abrumado por la emoción, apenas pudo asentir en agradecimiento. Esa tarde, mientras la celebración continuaba, don Manuel se apartó un momento, caminó hasta el borde del patio escolar, donde podía ver el horizonte montañoso de su querido pueblo. Sacó de su bolsillo una vieja fotografía de su esposa. Tenía razón Carmela, susurró. Nunca es tarde para demostrar lo que uno vale. En los meses siguientes, el taller escolar de don Manuel se convirtió en un lugar especial donde confluían generaciones. Jóvenes estudiantes aprendían junto a adultos y ancianos. La tecnología moderna convivía con técnicas tradicionales. El conocimiento fluía en todas direcciones. El autobús amarillo, ahora funcionando perfectamente, seguía transportando a los niños de las comunidades alejadas. Pero hacía algo más importante. Llevaba consigo la historia de cómo un anciano, mecánico, subestimado y casi olvidado, había demostrado que la edad es solo un número cuando se trata de pasión, conocimiento y determinación. Y cada vez que el motor rugía al arrancar, parecía contar esa historia a quien quisiera escucharla. Sonido del motor del autobús alejándose en la distancia. Nunca subestimes a alguien por su edad o apariencia. La verdadera maestría no se mide en años ni en tecnología, sino en paciencia, perseverancia y en la voluntad de compartir lo que sabemos con las generaciones que nos siguen.